La figura de Ernesto Che Guevara, nacido en Argentina el 14 de junio de 1928, es un fenómeno global que trasciende la política para convertirse en un icono cultural que desafía la lógica y la historia. Entrenado inicialmente como médico en la prestigiosa Universidad de Buenos Aires, su vida dio un giro radical y definitorio tras un extenso viaje por América Latina a comienzos de los años 50. Testigo de primera mano de la pobreza y la desigualdad endémicas de la región, el joven médico forjó una convicción inquebrantable, que solo la lucha revolucionaria y la violencia armada podrían alterar el statu quo opresor que, según su visión, condenaba a millones. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Esta convicción lo llevó a unirse a Fidel Castro en México, convirtiéndose en el médico guerrillero de la Revolución Cubana. En este rol, combinó con sorprendente eficacia el liderazgo militar, ascendiendo rápidamente al rango de comandante, y la atención médica a combatientes y civiles por igual. Tras el triunfo de 1959, su imagen icónica se inmortalizó: el rostro barbudo, la mirada intensa y la boina estrellada. Esta iconografía se ha grabado en camisetas, banderas y hasta en la piel de sus seguidores alrededor del mundo, una reivindicación global que contrasta fuertemente con la historia real que muchos cubanos y los registros históricos sin censura se encargan de revelar. El invasor, el ideólogo y la máquina de represión, el legado oscuro en Cuba. Para una parte significativa del pueblo cubano, la irrupción del Che Guevara en 1958, junto a Fidel Castro y su guerrilla del movimiento 26 de julio, no significó la liberación prometida de la dictadura de Fulgencio Batista, sino el inicio de un régimen que rápidamente se sumió en el comunismo, la miseria económica y la represión sistemática. Su presencia en el gobierno revolucionario fue clave y decisiva para el abrupto y dramático acercamiento cubano al bloque comunista liderado por la Unión Soviética, distanciando a la isla de cualquier modelo democrático occidental. Guevara no era simplemente un idealista romántico, era un firme y dogmático promotor del marxismo-leninismo y, más preocupante aún, un defensor abierto y público de métodos violentos, arbitrarios e ilegales para imponer su ideología. Asumió la jefatura de la prisión de La Cabaña al inicio de la revolución, supervisando juicios sumarios y ejecuciones. La revolución, bajo su influencia, no dudó en matar por la causa. Creían fervientemente que el fusilamiento de opositores, disidentes, militares batistianos y críticos era la vía necesaria y ejemplarizante para lograr la supuesta liberación del pueblo. Sin embargo, en lugar de la libertad y el progreso, lo que se consolidó fue un sistema de sometimiento totalitario, escasez crónica, hambre y abandono de los derechos individuales. Su papel fue fundamental para el establecimiento del régimen castrista que ha permanecido en el poder por más de 6 décadas, condenando a la nación a un futuro de miseria económica, represión política y silencio forzado. El héroe que muchos defienden a miles de kilómetros de distancia se convirtió, para muchos cubanos que sufrieron su política, en un enemigo del pueblo. La firme declaración que resuena entre el exilio y la disidencia: el Che Guevara no fue, no es, ni será Cuba, encapsula el profundo rechazo de quienes buscan un cambio de sistema político, uno alejado del socialismo arcaico, el autoritarismo férreo y el adoctrinamiento estatal, y que anhelan un modelo de país que respete genuinamente la libertad económica, social y política. Una de las facetas más oscuras, menos conocidas y sistemáticas de su ideología fue la promoción y creación de los llamados campos de trabajo, conocidos oficialmente como Unidad Militar de Ayuda a la Producción a partir de 1965. Estos no eran meros centros de reeducación laboral, eran verdaderos campos de concentración forzada, una técnica de persecución ideológica que imitaba las prácticas más duras y brutales de los regímenes comunistas de Europa del Este y la Unión Soviética, los gulags. El blanco de esta represión estatal,
era todo aquel que no encajaba en el molde moral y conductual del hombre nuevo revolucionario que el Che buscaba moldear. Esto incluía explícitamente a homosexuales, a quienes el Che consideraba contrarios a su ideal de masculinidad revolucionaria y, por ende, subversivos. El lema no oficial y aterrador de los campos de trabajo cubanos, «El trabajo los hará hombres», era una resonancia deliberada y escalofriante del infame lema de la entrada de Auschwitz, «Arbeit macht frei», «El trabajo te libera». La creencia central era que el trabajo forzoso y extenuante corregiría la conducta considerada desviada. Pero los homosexuales no estaban solos en este purgatorio. También fueron encerrados en estos campos miembros de distintas religiones, como la católica y las corrientes afrocubanas, santería, así como opositores políticos, intelectuales y jóvenes con estilos de vida burgueses. En el nuevo orden revolucionario, todo aquel que no fuera fervientemente revolucionario o comunista era automáticamente clasificado como un enemigo del Estado y del pueblo. Dale like, suscríbete y comparte. En este contexto de represión, la violencia, la arbitrariedad y la violación flagrante de las prácticas constitucionales eran la norma aceptada. Los juicios en la cabaña y otras cortes revolucionarias se realizaban con una celeridad asombrosa, durando a veces menos de una hora y sin atenerse a ninguna garantía legal o debido proceso. El asesinato de opositores no era un efecto secundario lamentable, sino un instrumento de política defendido abiertamente por Guevara en sus escritos y discursos. Tras su fracaso en intentar exportar la revolución armada a otros continentes, como África, el Congo, el Che Guevara se aventuró en Bolivia, donde finalmente encontró su fin y su mito comenzó a resquebrajarse. El 8 de octubre de 1967 fue capturado, y el 9 de octubre de 1967, un día después de su captura por el ejército boliviano, fue ejecutado sumariamente en la pequeña y remota localidad de La Higuera, Bolivia. El capitán Gary Prado Salmón, el militar boliviano que comandó el operativo de captura del Che en la Quebrada del Churo, ofrece un testimonio desmitificador y crudo. La figura que tenía delante no era el héroe épico que el mundo conocería, sino simplemente un hombre sucio, derrotado y en un estado deplorable. Prado confiesa que el hombre capturado, en condiciones de hambre, con harapos y sin el aura mítica, no inspiraba respeto, temor o admiración, sino genuina pena. Al ser preguntado si fue una ejecución o un asesinato, Prado la califica como una ejecución sumaria, aunque enfatiza que no la considera legítima bajo el Código Militar, señalando que fue una decisión enteramente política de los estamentos superiores. El sargento Jorge Quiroga fue uno de los soldados que ayudó a trasladar al herido Guevara hasta la humilde escuelita de La Higuera. Él recuerda a un hombre con mucho coraje que, a pesar de estar gravemente herido y respirar con dificultad, le agradecía la ayuda y preguntaba por su compañero Willy. En La Higuera, la maestra local, Julia Cortés, de tan solo 19 años, llegó cautiva a la escuelita por el derecho propio de ser la dueña del lugar. Al conocer al Che prisionero, quedó visiblemente impresionada y, con una ingenuidad que contrastaba con la situación, le preguntó qué hacía un hombre tan lindo y tan importante en ese lugar desolado. Él respondió con una pregunta de vuelta y una habilidad retórica intacta. ¿Qué hace una mujer tan linda y tan importante como usted aquí? No se equivoque, los dos queremos lo mismo, mejorarle la vida a la gente. Estamos acá por nuestros ideales. Mientras Guevara se encontraba en la escuelita, herido, desarmado y prisionero, la decisión final sobre su destino se tomaba a miles de kilómetros, en la capital boliviana. El presidente boliviano, general René Barrientos Ortuño, con la asesoría directa de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, tomó la decisión irrevocable de asesinarlo para evitar complicaciones. El coronel Miguel Ayoroa relata el momento exacto en que se transmitió la orden definitiva. Orden del Comando Superior ha llegado a Valle Grande, que no quieren sapos vivos.
Esta frase clave fue la luz verde para la ejecución. La orden se retransmitió por radio al coronel Centeno, quien estaba a cargo en el terreno. Gary Prado reitera que él, como capitán que entregó un prisionero de alto valor, no tuvo participación alguna en la decisión final. La responsabilidad recayó enteramente en el gobierno boliviano y sus asesores norteamericanos. Estos testamentos evaluaron la situación basándose en 4 argumentos principales de peso político y estratégico: propaganda y simbología, riesgo político y diplomático, seguridad y logística y golpe estratégico a Cuba. Prado, con el paso del tiempo, llegó a la conclusión de que la ejecución fue un error histórico y moral, pero la decisión ya estaba tomada y ejecutada. La influencia de la CIA fue determinante en la velocidad y el método de ejecución. El cubano exiliado y agente de la CIA, Félix Rodríguez, irrumpió en la escuelita. Se acercó al Che, que estaba en el suelo, y le gritó: ¿Tú sabes quién soy yo? El Che, mirándolo con profundo asco y desprecio, le respondió con su último acto de desafío: «Sí, un traidor», e inmediatamente le escupió la cara. Este acto final de desafío resumió su vida de lucha contra lo que él consideraba la traición a la causa revolucionaria. La ejecución fue simple, fría y sin discursos ni ceremonias. El suboficial boliviano Mario Terán se encargó de dispararle. El cuerpo del Che fue sacado de la escuelita. Miguel Ayoroa lo vio poco después tirado en el piso, cerca del helicóptero. El traslado fue macabro e indigno. El cadáver fue amarrado con trapos y sujetado firmemente a un patín del helicóptero. El piloto, Niño de Guzmán, se llevaba 2 muertos en cada vuelo, uno amarrado en cada patín para ahorrar viajes. Fue el viento frío del helicóptero durante el vuelo de La Higuera a Valle Grande lo que le abrió los ojos para siempre, dejando una imagen inquietante en el cielo boliviano. El destino final del cuerpo fue el piletón de la lavandería del Hospital Nuestro Señor de Malta en Valle Grande. Allí fue expuesto a la vista de todo el pueblo, de los soldados y de los periodistas extranjeros, convirtiéndose en una macabra pieza de exhibición y prueba de la muerte del mito. Lo que le hicieron al Che Guevara en La Higuera y Valle Grande, su ejecución y la frialdad de su cadáver expuesto, no solo buscó ser un golpe militar y simbólico a Castro, sino también un mensaje escalofriante al mundo: el destino de los revolucionarios fracasados. No obstante, las 2 realidades de su vida, el idealismo mesiánico del médico guerrillero y la implacable crueldad del ideólogo comunista y represor, continúan siendo inseparables, y para muchos, ese legado profundamente contradictorio es lo que realmente te perseguirá. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.